Solo quiero cambiar. Aquí tengo problemas. Ahí estamos. Me dicen si lo ven. Sí, doctor. Ahora sí, Ok. ahora sí ya lo vemos. Bueno, después de esta reflexión tan interesante que tuvimos esta semana, bueno, la verdad no era yo el que iba a darle la conferencia, bueno, esta conferencia, sino que había otra actividad que posiblemente lo hagamos presencial. Pero tomando en cuenta el espacio que hemos tenido y apoyando y revisando y compartiendo con algunos doctorandos y con los compañeros que trabajamos en este doctorado, me surgía la inquietud leyendo unos libros que hoy va a ser una reflexión respecto a la importancia de una buena pregunta. Y va a ser una reflexión muy sencilla que yo quiero compartirles como parte del proceso que hemos venido haciendo en las otras tres pues, reflexiones que les he presentado. Y en cualquier circunstancia, especialmente en la ciencia, ¿verdad? El saber preguntar es fundamental para una buena investigación. Sabemos que el ser humano por naturaleza se cuestiona todo y trata de buscar respuestas a sus incógnitas en general. Esta facultad, digamos, puede decirse que es parte de la ontología existencial que tenemos y que además contribuye a los grandes logros en las ciencias, la técnica, la tecnología hasta el día de hoy, ¿verdad? Yo traté de hacer un ejercicio bien sencillo. Como estaban hablando mucho de inteligencia artificial, le pregunté a GPT Chat y le dije, bueno, ¿cuáles son las 5 principales preguntas más relevantes en la historia de la humanidad hasta el día de hoy? Y me dio algunas que quiero compartir con ustedes, pero posiblemente algunos estén de acuerdo, otros no, pero estas preguntas son importantes porque nos muestran a nosotros realmente lo que hoy, desde la academia, desde la ciencia, desde todos los ámbitos, pues se está llevando a cabo. Entonces, para eso, fíjese que yo le pedí solo 5, hay muchísimas pues, pero algo que me llamó la atención y es por lo cual yo voy a hacer esta reflexión, es por la gran pregunta que ustedes, o la pregunta que ustedes van a hacer en su trabajo de investigación. Les muestro más o menos aquí 5 grandes preguntas que han sido como los detonantes o las detonantes para poder avanzar en cuanto a la historia de la humanidad. En primer lugar, una de las preguntas más importantes que siempre el ser humano se ha hecho es, bueno, ¿y qué es el universo y cómo funciona? Y esto llevó al desarrollo de disciplinas como la astronomía, la física, la cosmología, entre otras. Y a través de observaciones, experimentos y modelos teóricos, los científicos han logrado obtener una comprensión incluso cada vez más profunda del universo. Aunque hoy se puede decir que el fundamento para esta interrogante, la teoría que más se acepta es la del Big Bang, y que ha proporcionado algún tipo de explicación principalmente desde las ciencias físicas, podemos decir que toda esta situación sigue siempre que esta pregunta se mantiene, pero no se ha resuelto, es decir, sigue estando vigente. Por otro lado, la otra pregunta que se me dio es el origen de la vida y cómo evoluciona. Y acá, en cuanto al origen y la evolución de la vida, en el campo de la biología han surgido también, es decir, esta pregunta ha permitido procesos de evolución y la diversificación de las especies. Aquí podemos mencionar, de hecho, la teoría de Darwin, ¿verdad? Que ha ayudado a entender algunos aspectos en la selección natural, ha tenido un impacto profundo en la comprensión de la biodiversidad, de la medicina, etcétera, etcétera, y que al final, pues la pregunta ha dado resultados que benefician a la sociedad. La tercera,
¿Cuál es la naturaleza de la mente y la conciencia? Fíjese que esta es importante porque aquí han surgido la psicología, las neurociencias que hoy están muy de moda y donde la mente y la conciencia se puede decir que son fenómenos complejos. De hecho, nosotros cuando hablamos de complejidad, el ejemplo que muchos han usado o hemos usado es el tema del cerebro, ¿verdad? Como ese sistema interconectado con miles y millones de neuronas. Ahora, esta pregunta ha traído o ha contribuido al desarrollo y tratamiento de trastornos mentales, neurológicos y, en fin, ha ayudado mucho a la salud mental, digamos, de las personas. La otra pregunta que me dio el Internet, digamos, es ¿cuál es la estructura fundamental de la materia? Y aquí creo yo que es donde nosotros empezamos a tocar algunos temas en este doctorado a través de la complejidad y la transdisciplinariedad, porque el avance de la física, de partículas y de la química nos ha dado señales que, digamos, lo que pensábamos que era la materia no es. De hecho, si ustedes se recuerdan, pensábamos que estaba la materia, después se habló que no era la materia, sino que ahora se habla que somos información. En fin, es decir, esto ha cambiado tanto incluso que la teoría general, digamos, o atómica o la teoría del átomo que se manejó por mucho tiempo desde la antigüedad. Hoy se sabe que existen partículas subatómicas y han desarrollado aceleradores y modelos que dicen que la materia, pues ahora ya no es como nosotros la concebimos, sino que hay a nivel micro aspectos que han surgido y que hoy conocemos como la física cuántica. La última pregunta, ¿cuál es el propósito y significado de la vida? En esta pregunta creo yo que todos nos la hacemos constantemente, ¿verdad? Y es, a pesar de que podemos decir que hay reflexiones filosóficas y debates en el tema social y religioso, si bien no hay una respuesta científica, porque es un aspecto, como decía el doctor Richard, que se puede ver desde diferentes aristas y la comprensión de lo que nosotros conocemos como la vida puede tener contextos muy diferentes, por lo cual no podemos decir o tener un concepto monista, digamos, al respecto. Y aquí, ¿en qué nos ha ayudado esta pregunta? Pues básicamente en aspectos morales. Hoy hablamos de la bioética, hablamos de una educación más humana y, en fin, nos permite hacernos cuestionamientos para mejorar nuestra sociedad. Ahora, es importante acá tener en cuenta que estas preguntas son complejas y aún se están explorando en la actualidad. Es decir, las preguntas, cuando son muy buenas, no dejan de tener vigencia y lo que generan son más preguntas. Y que los avances científicos y las respuestas parciales que a través de la historia han tenido impacto significativo en nuestra sociedad, nos va dando una comprensión cada vez más sutil, donde vamos entendiendo cuestiones o paradigmas que antes eran los determinantes en nuestra vida y hoy nos damos cuenta que la investigación sigue redescubriendo cosas o dejando por un lado algunas otras que se van quedando en el olvido por la cuestión de los cambios en cuanto a la revolución científica. Me gustó mucho el concepto de Kuhn cuando dice que no es lo mismo cuando se da el desarrollo, digamos, de la ciencia a tener una nueva visión o cuando se logra derribar, digamos, algunos paradigmas científicos que antes se tenían. La verdadera revolución, decía, no es en la evolución o el desarrollo de la ciencia, sino en algo novedoso que deja o permite, en este caso, sustituir el paradigma antiguo. Y en ese sentido, como dijo el doctor, vamos a ver aquí, que no quiere moverse, ahí estamos. Y en ese sentido, quiero hacer un ejercicio importante con ustedes. Por favor, quiero que presten atención
Y el lenguaje es un factor muy importante en el tema del planteamiento o de la reflexión en cuanto al preguntarse. Voy a leerles un diálogo que encontré por ahí y quiero que al final ustedes me digan de qué es lo que este hombre quiere transmitirle a esta mujer. Y el diálogo dice así, porque vamos a hablar de el saberse preguntar a través de un buen lenguaje. Es un ejercicio, vamos a ver cómo esto nos sale, ¿verdad? Bueno, dice el hombre se le queda viendo a la dama y le dice, hola, ¿cómo estás? Hace tiempo que quería hablar contigo. Mujer, le dice, hola, estoy bien. ¿Y tú? ¿De qué quieres hablar? El hombre le responde, bueno, he estado pensando y creo que tú y yo podríamos tener una buena conexión. ¿Qué opinas? Dice la mujer, oh, sí, somos amigos cercanos. Siempre es agradable tener una buena conexión con alguien. Sí, definitivamente, pero me refiero a algo más que solo amistad. ¿Te gustaría explorar esa posibilidad? Le pregunta el hombre. Le dice la mujer, ah, entiendo. Pero creo que nuestra amistad es muy valiosa y no quiero complicar las cosas, prefiero mantener las cosas como están, dice el caballero. Lo entiendo, pero siempre es emocionante descubrir nuevas dimensiones en una relación. Además, podríamos tener mucha química juntos. Sí, le dice ella, la química es importante en cualquier relación, pero creo que es mejor a mantener nuestra amistad sin cruzar esa línea. Está bien, respeto tu decisión, aunque debo decir que pasar tiempo juntos en una relación más íntima podría ser realmente explosivo. Oh, dice ella, bueno, eso suena interesante, pero sinceramente no creo que sea el momento adecuado para explorar esa explosión. Comprendo, dice el hombre. No quiero presionarte ni hacer que te sientas incómoda. Solo quería ver si existía la posibilidad de que nuestro vínculo se mantuviera en algo más explosivo y con mucha adrenalina. Dice ella, aprecio tu sinceridad, pero creo que es mejor mantener las cosas como están. Nuestra amistad es muy valiosa para mí y la explosión puede acabar con todo, dice él. Lo entiendo perfectamente. Valoraré nuestra amistad y seguiré disfrutando de nuestra conexión sin importar el tipo de relación que tengamos. Ella dice, me alegra que lo entiendas. Sigamos siendo buenos amigos y disfrutando de nuestra conexión especial y sin explosión. Eh, ¿Cuál es el tema o cuál es el diálogo, cuál es el mensaje que está tratando de transmitir este caballero a esta dama? Me gustaría si alguien pudiera darme lo que entendió o comprendió, una o dos participaciones. Por favor, Cristel. Sí, muy interesante el ejercicio, doctor Giovanni. Bueno, prácticamente han sido amigos. Yo entiendo que hay una atracción por parte de él hacia ella. Entiendo que a ella no, no siente esa misma atracción, no hay esa conexión, no siente esa química, porque al final, como lo hemos leído en algunos libros, pues el tema del amor también es cuestión de química, cuestiones del cerebro. Y también está claro que él es franco, él se lanza arriesgando, sí, indistintamente de la respuesta de ella. Entonces lo peor que pudiera pasarle a él es que ella le diga que no, que en este caso fue la respuesta de ella y que le dijo que no. Ella no siente esa conexión sin duda que él siente, porque si ella la sintiera, para ella hubiera sido como una sorpresa y lo estaba esperando su respuesta, pues creo que hubiera sido otra. Hay una franqueza por parte de él para decirle y abrir sus sentimientos hacia su amiga, arriesgando también a perder esa amistad que, según narra el diálogo, pues ellos han tenido durante mucho tiempo, se conocen. Ella le dice que no está en el momento, pero al final, como mujer le digo, son excusas eso de que no está en el momento. Y él también muy comprensivo para dejar las cosas como están. Ella le dijo que no. Ok, gracias. Creo que voy a tomar el amplio resumen que hizo Cristel, pero sí, fíjese que él le trata de decir que quiere tener una relación íntima explosiva. Entonces, él está tratando de enviar un mensaje. ¿Y saben cuál era el mensaje bueno, Cristel está diciendo que él se lanza para conquistarla y ella le dice que no por el diálogo que escuchamos? Pero el mensaje que él quiere enviarle es que quiere reventar cohetes, quemar cohetes el 24 y el 31 de diciembre con ella, una relación explosiva.
O sea, no le está proponiendo amor, ni ninguna relación íntima. Y quise hacer este ejercicio porque es importante y por eso me gusta a mí este doctorado, porque oigo algunas risas al fondo. Entonces, me parece interesante porque él lo que quiere, pero no le sabe hacer llegar el mensaje, lo que él está tratando de decirle, yo quiero celebrar el 24 y el 31 de diciembre en una relación explosiva donde podamos quemar cuetillos, juegos pirotécnicos, etc. Entonces, el mensaje no está enviado, no ha sido enviado correctamente, por eso es importante en la forma que nosotros escribimos. Y les decía que por eso me gusta el doctorado, porque en este dialogar, en este preguntarnos, en este convivir, es donde vamos entendiendo el lenguaje de lo que realmente es la complejidad y la transdisciplinariedad y todos los aspectos que vemos. Bueno, vamos a dejar esto por ahí. Y quisiera decirles que el lenguaje desempeña un papel fundamental en el proceso de preguntarse por el estado de las cosas. Facilita la información de pregunta, la comunicación de ideas y la construcción colectiva del conocimiento. Además, el lenguaje sabemos que influye en cómo interpretamos y comprendemos las respuestas que recibimos. La relación prácticamente entre el lenguaje y el preguntarse por el estado de las cosas es una interacción compleja, por lo cual influye en la comprensión que yo tenga y la construcción de ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, y aquí quiero, aquí quiero enfocarme en esta parte de la reflexión, porque leyendo estos libros, me llamaba la atención que cuando uno va, por ejemplo, en Antonio Durán, que es un físico español, tiene unos libros muy sencillos. Este es uno de ellos, de la ley de la gravedad, y el título se llama La fuerza más atractiva del universo, pero lo desarrolla de tal manera que nos va enseñando en su documento que los mejores hallazgos, digamos, o las mejores teorías que hoy tenemos como fundamento para muchas cosas surgen de las preguntas. El libro de Michio Kaku, que es La ecuación de Dios, un libro muy bonito, explicado muy sencillamente, también habla de 5 o más grandes preguntas que han cambiado la historia de la humanidad. Incluso Carl Sagan en el mundo y sus demonios, que él es muy radical en decir que la ciencia es la luz, que puede ser la oscuridad en medio de tanta ignorancia. Incluso él dice, que se atreve a decir que en Estados Unidos existe analfabetismo científico, porque hay dice, hay una pseudociencia, ¿verdad? Él es muy radical en esto, pero lo interesante de estos documentos, de los cuales yo quiero compartirles, es que las preguntas han sido los detonantes para cambiar la humanidad, ¿verdad? Ahora, desde el origen del universo, la humanidad ha buscado respuestas y ha desarrollado diversas conceptualizaciones en diferentes culturas. A continuación, yo les voy a hice un pequeño resumen desde el enfoque occidental, digamos, pero desde la cosmogonía, desde la parte, digamos, de la mitología, y quiero mostrarles algunas cuestiones importantes de cómo se fue entendiendo la realidad del universo, de la creación, etcétera. Pero vean esto. Por ejemplo, tenemos la mitología y la cosmogonía, que son prácticamente en el siglo XVIII antes de Cristo, la babilónica. Ahí se habla de la cosmogonía, que era el Enuma Elish, y me llamó la atención porque relata que el origen del universo es a través de una serie de conflictos entre dioses primordiales. Según el poema, es decir, por eso son mitos, ¿verdad? Alguien escribió un poema, dice que al principio solo existía el caos. Esto lo van a oír ustedes en otras teorías, y ese caos se llamaba Apsu, que eran las aguas dulces, pero también tenía un Tiamat que representaba las aguas saladas. Entonces se da un conflicto entre estos dioses y surge la vida, ¿verdad? Entonces es interesante, pues, porque a través de mitos, de esas leyendas, de esos poemas, se fue creando una teoría del origen del universo. Esto estamos hablando siglo XVIII antes de Cristo. Veamos la cosmogonía egipcia en el dios Atum. Esto es el siglo XIII antes de Cristo.
La cosmogonía egipcia presenta varias versiones sobre el origen del universo, y una de ellas involucra al dios Atum. Atum era una deidad primordial en la mitología egipcia y se le consideraba el dios creador y padre de los dioses. Fíjese pues, según la cosmogonía egipcia, y aquí estoy usando cosmogonía, no cosmología, es decir, porque estamos hablando de historias y mitos. Cuando ya le pongamos el logos, ¿verdad? Es la pregunta, la ciencia, el razonamiento. Entonces, vamos a hablar de cosmología, ¿verdad? Entonces, en la cosmogonía egipcia, en un principio existía solo el Numbis. ¿Qué era el Num? Un océano primordial y caótico. Desde ese océano emergió una colina primordial llamada Benben, y en la cima de esta colina estaba Atum. Atum se describía a menudo como una deidad que tenía una apariencia humana o a veces como serpiente, según la tradición. Oiga esto, pues, Atum era considerado el dios de la totalidad y la completud. Según la versión de la cosmogonía egipcia relacionada con Atum, oiga esto, él se masturbó o se dio placer a sí mismo, y de su eyaculación o de su aliento se creó la vida y se formaron los primeros dioses y seres vivos. A veces se le atribuye a la creación a través de su saliva o lágrimas. Quiere decir que en esa forma de pensar se humanizaba, digamos, la creación del universo, pero eran cuestiones que hoy podríamos decir nosotros que eran ridículas, pero en ese momento, desde la concepción, digamos, egipcia, era toda una tradición el creer que así se originó el universo. Ahora, desde la cosmogonía griega, Hesíodo creó la teogonía de Hesíodo, creó su teogonía, perdón, y decía que había un caos, la misma contexto, y que había un vacío primordial, y que a partir del caos surgieron las deidades como la Gea, o sea, la tierra, el Eros, el amor, el Nix, la noche, en fin, y surgen otros dioses. Surge después la filosofía griega. En este periodo era por conceptos de míticos, etcétera, que se iba tratando de responder las cuestiones de la vida. En la filosofía griega, los filósofos griegos como Tales de Mileto y Pitágoras ya buscaron explicaciones racionales, es decir, para poder entender el universo. Pusieron ideas como la existencia de un elemento primordial e incluso algunos piensan que ya Pitágoras y Mileto fueron los primeros que propusieron la teoría heliocéntrica, ¿verdad? Que lo vamos a ver más adelante con el fenómeno copernicano. Voy a hacer un salto grande y pasamos a la cosmología medieval y religión. Durante la Edad Media, prácticamente en el medievo, sabemos que algunos hablan del periodo de la oscuridad, ¿verdad? Donde prácticamente en la Iglesia Católica se atribuye la autoridad en cuanto a ciencia, hay muy poco desarrollo, pero se toma este pensamiento filosófico, digamos, para poder decir que la Tierra era el centro del universo y que todo giraba en torno a la Tierra, y que el origen acá estaba dado pues por lo que vimos anteriormente. Pero lo interesante en la cosmología y la religión es que tenemos un problema grande en cuanto a que se dice que la Tierra es el centro del universo, y por lo tanto el hombre, como siendo la parte más importante de la Tierra, es la razón de ser del universo. Así se concebía. Y la Iglesia se atribuye este poder en cuanto a decir que mantenían la verdad. Surge un parteaguas, digo yo, que vale la pena resaltar, y es lo que le conocemos como el fenómeno copernicano. Nicolás Copérnico, él viene en el siglo XVI y siglo XVIII y empieza a decir, no, hay un modelo heliocéntrico, es decir, la Tierra no es el centro, sino el Sol. Esto prácticamente, si lo vemos desde el punto de vista del paradigma del origen del universo y del poder, digamos, espiritual en cuanto a estas cosas, estaba derribando prácticamente 36 siglos de un modelo geocéntrico, de quitarle ese poder al ser humano como digamos, como la parte más importante del universo.
Y esto, acuérdense que aquí Galileo Galilei lo afirma más adelante, pero lo que me llama la atención es que estos científicos tuvieron que echarse atrás, porque prácticamente si no se retractaban iban a perder su vida. Giordano Bruno, por ahí, un buen físico y matemático, demuestra esto, se mantiene en esta actitud y pierde la vida. Le quitan la vida por decir que la Tierra no era el centro, sino que el origen del universo estaba en otras galaxias y dimensiones que sobrepasaban eso. Bueno, y llegamos hoy en día, que se conoce que el origen del universo es la teoría del Big Bang, ¿verdad? Que todos conocemos y que más o menos la Tierra tiene, o el universo, 13.000 millones de años. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque en este preguntarse hemos ido cambiando la forma en que entendemos y conocemos el origen de las cosas, ¿verdad? Y a mí me surgía la inquietud de que esa revolución científica que se dio a través del principio, digamos, o del cambio copernicano, entonces la ciencia pasa a un nuevo estado. Ya más en algunas reuniones anteriores vimos el concepto de ciencia. Pero el polaco Nicolás Copérnico propuso un cambio de sistema a través de preguntarse y de cuestionarse algunas cuestiones que creo yo que vale la pena mencionar. Acuérdense que de la parte religiosa es geocéntrico, y aunque la Biblia no menciona el sistema, digamos, el origen del sistema en este sentido, hay, digamos, pasajes bíblicos que hablan que una persona detuvo el sol, que otra retrocedió a la sombra, y pareciera que como que la tierra era el centro y todo giraba en torno a ella. De hecho, la iglesia acepta el concepto ptolomeico, donde habla que digamos, la parte de los cuerpos celestes, la luna y las estrellas, todas generaban y eran digamos, un arreglo poético y teológico y científico, donde prácticamente todo dependía de la Tierra. Ahora bien, de hecho, las órbitas se hablaban que eran órbitas circulares. Y en fin, este era el contexto en el cual surge una persona que es a la que quiero referirme en esta reflexión, y que ustedes lo conocen, y hacen una pregunta importante. Isaac Newton, ¿verdad? Y la ley de la gravitación o la ley de la gravedad. Había una pregunta en el ambiente: ¿cómo y por qué se mueven los planetas en el cielo? Esa era la pregunta. Y esa pregunta la respondió, ¿verdad? En su momento, Isaac Newton, generando la ley de la gravedad, que todos conocemos. Pero en esta ley de la gravedad, ¿verdad? Hemos entendido que cuando él escribe los principios de matemática y que surgen nuevas investigaciones y descubrimientos en el campo de la física, esta ley prácticamente en su momento respondió a la realidad de este cuestionamiento. Posteriormente, ahora en el siglo XX, o sea, ya en el siglo XX, siglo XXI, se da una nueva revolución, ¿verdad? A través de la mecánica cuántica. Y hoy los científicos, como Max Planck, Einstein, Niels Bohr y todos los que hoy conocemos, incluso Michio Kaku, se han dado cuenta que hoy estamos a un nivel micro de subpartículas donde realmente no se puede tener una ciencia determinista. Entonces, estos personajes, fíjense que, ¿por qué Isaac Newton, digamos, se dedica de lleno a establecer la ley de la gravedad? Porque tres personas, y eso es lo que quiero que podamos entender de la importancia del saberse preguntar. Aquí habían tres científicos: Halley, Hooke y Rain. Halley lo conocemos porque descubrió el cometa Halley y logró definir las órbitas, pero lo interesante es que ellos tenían también este cuestionamiento. Dice, ¿qué tipo de órbita seguirá un planeta sobre el que actúe una fuerza atractiva central de ese tipo? Ellos tenían esa inquietud. Ellos querían saber qué estaba pasando. Sabían que había una fuerza de atracción del Sol sobre los cuerpos celestes porque ya había sido derribado el paradigma geocéntrico. Pero ellos se preguntaron esto: ¿y qué mejor que ir a preguntarle a alguien
que era el que en ese momento, Isaac Newton, estaba ya reconocido por este tipo de investigación, que se había hecho la misma pregunta. Pero quiero hablar algo de Isaac Newton para que vean que es interesante cuando uno va a los detalles de la vida de estas personas, porque fue un joven que nació en un hogar muy sencillo, muere su padre, la mamá lo deja con su abuelo, digamos, o sus abuelos, porque ella se casa con un pastor anglicano. Un joven muy traumado, con muchos problemas, digamos, de comportamiento, pero que fue dotado, pienso yo, de una, bueno, sin pienso, ¿verdad? Fue dotado de una capacidad muy prodigiosa en cuanto a las matemáticas. Y él empieza a cuestionarse. Era una persona muy introvertida, controvertida, incluso celosa de sus cosas. Isaac Newton tiene la oportunidad, en este caso el doctor Halley, de encontrarse en alguna de esas actividades que tenían como científicos. Isaac Newton era muy joven y le hace la misma pregunta. Le dice, preguntó así, lo voy a leer literalmente. Sir Isaac, ¿cuál pensaba que podría ser la curva que describiera el movimiento de los planetas, suponiendo que la fuerza de atracción hacia el Sol fuera inversamente proporcional al cuadrado de sus distancias? Sir Isaac respondió de inmediato que serían elipses, y el doctor Halley se muestra de gran excitación y sorprendido le pregunta cómo lo sabía. Isaac le dice, porque ya lo calculé matemáticamente. A mí me llamaba la atención esto porque, digo yo, un joven de 20 años con una capacidad tan maravillosa, habiendo resuelto cosas que incluso grandes científicos como Halley, Hooke y Wren todavía no podían responder. Entonces, dice la historia, la tradición, que Halley le dice a Isaac que le muestre la resolución de esta inquietud, de esta pregunta que le está mostrando en cuanto al desplazamiento elíptico que se tiene, de elipses, perdón, que se tiene. Y él nos dice que como era introvertido, la tradición dice que él le dijo que no las hallaba. Hoy algunos piensan que incluso no lo había resuelto del todo. Pero lo que provocó esta pregunta en Halley, lo que provocó esta pregunta de Halley es que se obsesionó tanto Isaac Newton en resolverla que se volvió una inquietud por resolverla de tal manera que al final logra resolver la incógnita de la ley de la gravedad, que hoy por hoy es fundamental para todo lo que conocemos en cuanto al lanzamiento de cohetes al espacio, los aviones, los drones, qué sé yo, tantas cosas que hoy dependen de haber podido responder una pregunta, ¿verdad? Que es tan crucial y que sigue vigente todavía, porque sabemos que más adelante Einstein incluso dice que no, que la fuerza de gravedad no está en el centro de la Tierra, sino que la fuerza curva que se da a través de la atracción del Sol. Bueno, en esas cosas. De hecho, aunque sé que estos son libros de ciencia y es una reflexión muy importante, me llama la atención que todos conocemos la historia, ¿verdad? De la manzana que cae. Y entonces a veces dicen, es que lo de Isaac fue algo tan sencillo, digo, y esto es por una narración que hace uno de sus biógrafos, ¿verdad? Dice el biógrafo William Stukeley, dice, me dijo que justo en esta misma situación fue como se le había ocurrido la noción de gravitación. Fue sugerida por la caída de una manzana cuando estaba sentado en actitud contemplativa. Cuando la manzana cayó, viene Isaac y se hace la siguiente pregunta. ¿Por qué la manzana siempre cae perpendicularmente al suelo? Se preguntó a sí mismo. ¿Por qué no cae hacia otro lado o hacia arriba? Seguramente es que la Tierra la atrae. Debe haber una potencia de atracción en la materia de la Tierra y la suma de la potencia de la atracción de la materia de la Tierra debe estar en el centro de la Tierra y no en otro lado. Por eso es que cae al centro de la Tierra.
Por eso esta manzana cae perpendicularmente, o sea, hacia el centro de la Tierra. Si la materia atrae a la materia, debe ser una proporción en su cantidad. Por tanto, la manzana atrae a la Tierra como la Tierra atrae a la manzana. Es decir, él se estaba preguntando, se estaba cuestionando y ya a partir de ahí surge lo que nosotros conocemos como la ley de la gravedad. ¿De dónde surge? Del preguntarse. Y sé que guardando la justa dimensión, uno de los mayores limitantes que nosotros tenemos es creer que no podemos preguntarnos o que no tenemos la información o la capacidad para preguntarnos. Pero digamos, el desarrollo de la humanidad en todo el sentido de la palabra se ha dado en el preguntarse, en el hacer preguntas que en su momento fueron relevantes para cambiar la historia, por ejemplo, de la misma humanidad o de 36 siglos de un sistema geocéntrico que al final se ha demostrado hoy por hoy que no tiene nada que ver con lo que antes se creía. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque nosotros tenemos que hacer preguntas, tenemos que cuestionarnos, tenemos que reflexionar incluso en estos diálogos. Si ustedes se dan cuenta, dicen ustedes, oí esta parte, me interesa, yo no lo entendí así, ahora lo veo de otra manera. Pero yo quiero dejarles la reflexión del preguntarse. Después del ejemplo de Isaac Newton, de Halley y Wren y todos los que se preguntaron sobre cosas y cambiaron la humanidad, ¿por qué nosotros en el doctorado no podemos preguntarnos? El preguntarse lo quiero enfocar desde 4 aspectos que a ustedes es importante que lo entiendan. El preguntarse desde lo epistemológico, ¿verdad? Sabemos que es una herramienta que nos permite hacer investigaciones, obtener información. Desempeña un papel importante en cuanto a obtener el conocimiento. No todos tratamos de buscar nuestra verdad, y hay que cuestionarse aquí creencias, suposiciones y percepciones que muchas veces nos dicen que ya van, es decir, nosotros, por ejemplo, estamos haciendo una pregunta y por nuestra determinación o nuestra forma de tener ciertas suposiciones, ya sabemos la respuesta que viene y esa es una mala investigación. Tenemos que ser muy académicos en este sentido. Y yo regreso al ejemplo del doctor Richard. ¿Cómo podemos nosotros tener un buen preguntarse epistemológicamente si no leemos, si no investigamos, si no tenemos los argumentos? Porque lo importante del preguntarse epistemológicamente es tener una actitud de apertura y búsqueda de información. No podemos poner el título a la investigación, no podemos escribir nada de eso, no podemos escribir, digamos, la gran pregunta si no hemos hecho o no hemos tenido la actitud de apertura y búsqueda de la información. Esto prácticamente creo yo que es el fundamento epistemológico que nos permite identificar supuestos, desafía nuestras ideas, nos impulsa a investigar, a buscar evidencias, a tener argumentos y sobre todo saber que estamos construyendo un fundamento sobre el cual nos estamos preguntando. ¿Qué quiero decir con esto? Sin lectura profunda en el tema de investigación no puede haber un buen preguntarse. Ontológicamente. Bueno, ¿qué es el preguntarse ontológicamente? Pues básicamente sabemos que todos tenemos la capacidad humana y por eso quizás para hacernos como cosquillas, por decirlo de alguna manera, les quise tocar el caso de Isaac Newton, que me pareció muy bonita en ese documento, pero el preguntarse es por eso le leí desde la cosmogonía babilónica. Porque el preguntarse es la manifestación de esa capacidad que tenemos de reflexionar y de buscar comprender el mundo y esa realidad que nos atañe. Es prácticamente una expresión de nuestra conciencia y la curiosidad por entender como seres humanos. Al preguntarnos prácticamente reconocemos esa, digamos, ignorancia socrática, ¿verdad? Donde nos tenemos que entender, buscar comprensión de lo que estamos investigando y buscar las respuestas y los significados o explicaciones que vamos a obtener, no que presumimos que van a suceder.
Esto implica que tenemos que tener una apertura al conocimiento y entender que tenemos limitaciones y que esa capacidad que tenemos como seres humanos, que nos diferencia de los demás, es la característica distintiva que nos permite razonar y reflexionar. Todos tenemos esa capacidad y esa capacidad es a través de las preguntas. Así podemos, estas personas, así era como lograban obtener todas estas teorías, estas leyes de la naturaleza. Incluso yo me pregunto a veces cómo hacían matemáticamente, porque no habían computadoras, no habían grabadoras, no había nada de eso. ¿Cómo hacían? ¿Verdad? Bueno. Y por otro lado, el preguntarse metodológicamente es crucial, ¿verdad? Porque ustedes así van a poder, así todos podemos empezar a formularnos los problemas y la búsqueda y la construcción de argumentos racionales. Pienso yo que el preguntarse desde las metodologías, ¿verdad? O desde digamos, de la pluralidad metodológica, nos permite establecer los objetivos y los límites de hasta dónde nosotros vamos a llegar con nuestra investigación. Nos ayuda a abordar la problemática, identificar qué conceptos son los que nosotros necesitamos fortalecer. Fíjense que, por ejemplo, hablando del poder creativo, ¿verdad? Una doctoranda tiene en su primer nodo, dice, el poder creativo del universo. Pero entonces yo le digo, ¿qué es crear? Esa fue la primera pregunta que yo le hice en el nodo 1. Entonces ahí empieza, es decir, esa parte necesitamos nosotros tener claros esos conceptos o interpretar correctamente hacia dónde vamos a dirigir nosotros la selección y los métodos apropiados, ¿verdad? En el argumento transmetódico está relacionado con la pregunta y estamos tratando de responder en función de nuestra investigación. Es decir, que metodológicamente debemos de estructurar coherentemente nuestros argumentos independientemente de todos los, digamos, de todas las metodologías o los procesos metodológicos que vayamos construyendo. Bueno, y aquí esta parte es, creo yo, fundamental desde el punto de vista axiológico. Debemos de tener principios y valores en la búsqueda de la investigación, en el preguntarse. No podemos, por eso es que creo que lo mencionaban ahí en los que nos antecedieron, que hay personas que quieren los títulos, pero no quieren el conocimiento. Y este valor moral debe ser sólido en cuanto a que debemos de ser indagadores, buscadores de verdad, apertura intelectual y tener prácticamente nuestra propia comprensión del mundo epistemológicamente, ontológicamente y metodológicamente. Ahora, esta valoración yo le llamo sabiduría desde los principios axiológicos. Es decir, debemos de seguir siendo curiosos, buscar el conocimiento, tener un interés por lo que realmente sucede, ¿verdad? Y aquí es importante tener la apertura a saber que algunas creencias o perspectivas particulares posiblemente no van a ser derribadas en este proceso. Nos ayuda a reconocer la importancia de tener una reflexión crítica a nuestras propias convicciones y nos muestra el valor de la autonomía y la libertad intelectual. Ustedes son libres y autónomos de pensar como ustedes quieran pensar, pero ojalá con una responsabilidad en cuanto a principios y valores fundamentados en cuanto a la investigación que van a realizar. Nos ayuda a ejercer nos ayuda a ejercer de nuestra capacidad de pensar, de formar independientemente y que al final cuestionar las normas que nos han inculcado para poder hacer investigación. Pero ¿qué debemos de preguntarnos? Yo me puse a escribir así rápidamente qué sabemos del tema, qué aspectos no comprendemos, cuáles son las posibles explicaciones, cuáles son las fuentes confiables de información, qué evidencia respalda la información, la base teórica, bla, bla, bla. Y básicamente eso es lo que quería dejarles hoy así, creo que muy
no tan rápidamente ni brevemente, ¿verdad? Pero hacerles una reflexión de que el preguntarse es una facultad propia para poder hacer grandes cosas en cuanto a la investigación.